Gracias, Pastor Iván. Gracias, gracias. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. La verdad que hay veces que cuando uno, como decía el pastor, está en su iglesia, ¿verdad? Y a veces un poquito encerramos a la iglesia entre las cuatro paredes. Eso pasó con la iglesia de Jerusalén y el Señor permitió una persecución para que el evangelio se expandiera fuera del área de Palestina. Vino una persecución, pero dice que los que iban huyendo iban llevando la palabra, los que iban saliendo, huyendo de la situación que había en Jerusalén, iban estableciendo la palabra del Señor en otras ciudades, y así la palabra de Dios se esparció. Y les repito, ¿verdad? Porque ya estamos finalizando, que me llevé una sorpresa tan linda, ¿no? Aquí en Bolivia, que reconfortó mi alma, porque por alguna razón el pastor Omar quería colaboración en Europa, que colaborara un tiempo, y hay tanta necesidad. Hablo de Europa porque es el lugar donde estoy trabajando. Y nuevamente les digo, las personas que están allí, fieles en las iglesias, evangelizando, ganando almas, son hermanos bolivianos, peruanos, colombianos, que están llevando la palabra de Dios, porque eran países que se habían desarrollado económicamente, tecnológicamente, materialmente, y cuando el hombre crece mucho materialmente se olvida de Dios y el corazón se endurece de Dios. Y aquí se está levantando una nueva generación. Veo los hermanos fieles, los hermanos adultos que yo conocí cuando vine mis primeras veces, los veo fieles aquí, que son columnas de la iglesia, pero veo una juventud que Dios está levantando. Y de algunos de ellos Dios va a ser evangelistas, de otros Dios los va a levantar como maestros, otros Dios los va a llevar como misioneros. ¿Cuántos dicen amén? Otros van a abrir obras nuevas dentro de Bolivia, lugares que todavía no hay obra, pero yo estoy seguro que esta convención es la chispa que va a encender el fuego del evangelismo, del trabajo para la gloria y la honra del Señor. Y aquí hay buen material, Así que los estimulo. Los pastores que tienen en sus iglesias, que veo que en casi todas las iglesias hay lindos grupos de jóvenes, esos jóvenes hay que capacitarlos, prepararlos, tutelarlos un tiempo, ayudarlos en algunos campos nuevos, ¿verdad? Al lado del pastor, hasta que después ellos se van desarrollando, amén, y ya pueden trabajar para la gloria y la honra del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en Génesis capítulo 12. Libro de Génesis capítulo 12. ¿Tienen en sus Biblias? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y serás bendición. Engrandeceré tu nombre. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo:
a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Amén. Hoy vamos a usar la figura de Abraham como ejemplo de fe y de obediencia en el llamado de Dios. Tomen sus asientos. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú nos has permitido llegar a esta actividad tan importante, donde tú nos has hablado por medio de tu palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de dos filos. Que en esta mañana una vez más tu palabra corra y sea glorificada en nuestro medio. Dame tu gracia, tu sabiduría, la unción potente del Espíritu Santo para exponer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy nos vamos a detener en algunos detalles que a veces cuando uno lee la Biblia rápidamente los pasa por alto. Pero el primer versículo dice, pero Jehová había dicho a Abraham. O sea que ya llevaba un tiempo donde Dios estaba tratando con Abraham para que Abraham obedeciera el llamado, pero hubo una tardanza, hubo una demora hasta el momento en el cual Abraham decidió obedecer ese llamado. Algunos lo atribuyen a su padre, porque dice que fueron los días de Taré, 205 años, esto está en el último versículo del capítulo anterior, y murió Taré en Harán. Obviamente que cuando nosotros hablamos de misiones, tenemos que hablar también de un precio que hay que pagar, porque hay un desprendimiento. Dios le dijo a Abraham, tienes que dejar tu tierra y tu parentela. Y eso a veces no nos resulta fácil. Y quizás también Abraham estaba un poco atado a su papá, que estaba anciano, y eso lo estaba llevando a postergar, porque el nombre de Taré significa tardanza. Tardanza. Ahora uno se hace una pregunta, ¿y por qué Dios le exige a Abraham que deje su casa y su parentela? O sea, más que nada su parentela, no su familia cercana, su esposa, sus hijos. ¿Por qué Dios le está exigiendo eso y aún su tierra? Hermanos, muchas veces para Dios llevar a cabo sus propósitos en nuestra vida, nos tiene que sacar de determinado ambiente, porque ese ambiente es un ambiente tóxico, no es el ambiente más adecuado para que nuestra fe crezca, para que obedezcamos a Dios. Porque unos son los planes de Dios y otros son los planes que nuestra familia tiene para nosotros. Y no se ofendan en esto las mamás, los papás. Recuerdo el caso de una jovencita que cuando llegó al Uruguay, un barco que recorre el mundo, ahora más bien está recorriendo otras áreas del mundo, es un barco misionero y recluta jóvenes para evangelizar. A veces está en el área del Mediterráneo, del Golfo Pérsico, ahí tienen su devocional, ahí dan conferencias cuando llegan a los pueblos, tienen su biblioteca, y esa joven se alistó y le dijo, papá, me voy por 2 años
a servir a Dios en la obra misionera, me aceptaron mi solicitud. Y yo recuerdo que el papá contó la experiencia y dice, yo me quedé triste porque yo tenía otros planes para mi hija. Yo quería que ella fuera una profesional, que ella estudiara, y de momento eso fue un golpe, pero dice, pero yo como cristiano no me puedo oponer al llamado de Dios de mi hija. Y aunque al principio no me gustó, pero después le dije, hija, ve que te vamos a respaldar. Entonces, obviamente, hermano, en el caso de Abraham era más difícil porque el padre de Abraham era un hombre idólatra. Y no solamente que era idólatra, sino que el libro de Josué dice que Taré, padre de Abraham, era un hombre que fabricaba ídolos. Entonces, ese no era el ambiente adecuado para que Dios trabajara con Abraham. Y Dios quería llevarlo, sacarlo de ahí y mostrarle todo lo que Dios tenía para él, que era mucho más grande que ese minúsculo lugar donde él estaba estancado, donde él estaba en esa demora, donde él estaba en esa tardanza, donde él estaba postergando. Y sinceramente, a uno le cuesta dar ese paso, por lo menos en lo personal. Cuando yo conocí a mi esposa Anita y vi el llamado misionero que ella tenía, bien definido, muy marcado, porque ella salió de Puerto Rico, ella ya tenía su carro nuevo, su dormitorio con aire acondicionado, y en Uruguay todo lo que tenía era una camita y viajaba en bus, pero el gozo que tenía de servir a Cristo, yo digo, ella tiene un llamado definido. Y cuando hablamos, yo dije, bueno, yo tengo que tomar una decisión, porque yo no puedo sentar a esta sierva de Dios que viene de allá a servir a Cristo, a proclamar la palabra, a sentarla en una banca y quedarnos ahí, ¿verdad? Esa etapa ya pasó. Y yo le dije, yo quiero acompañarte en el servicio a Dios y en la obra que tú estás. Bueno, todo marchaba muy bien porque es muy fácil decirlo, pero no es fácil llevarlo a la práctica. Y yo tenía un buen empleo y renuncié a ese empleo. Y el dueño de la empresa quedó como sorprendido. Y estaba el contador de la empresa, que era judío, era gerente de una sucursal de un banco. Y él vino a hablar conmigo, me dijo, ¿usted se da cuenta de lo que está haciendo? Digo, ¿cómo si me doy cuenta? Dice, usted se va, dice. ¿Y qué le van a dar ahí en la religión esa? Acá usted tiene un futuro. Acá está al lado del dueño de la empresa y él quiere dejarlo a usted. Le digo, pero yo ya tomé mi decisión. Yo ya tomé mi decisión. Y yo voy a seguir al Señor. Y me miraba sorprendido. Pero algo que me costó fue desprenderme de la congregación. No es desprenderse espiritualmente, porque uno siempre está en esa comunión, porque la iglesia de Cristo es universal. Pero aquellos con los cuales yo me crié, yo me formé, prácticamente desde niño, yo iba a esa iglesia y yo ya tenía 27 años y ahí estaban mis amigos, toda la etapa de mi juventud, mis maestros, mi pastor. Yo era diácono de mi iglesia y tuve que renunciar a eso. Y llegó un momento, hermanos, donde ya se aproximaba el día del viaje, de yo salir de Uruguay, y el enemigo comenzó a atacar mi mente. Y me dijo, ¿y tú te vas a ir? Porque el enemigo habla. Algunos creen que solo Dios habla, el enemigo habla. Y todo creyente tiene que distinguir la voz
del enemigo, de la voz del Espíritu Santo. Y te vas a ir. Y no conoces a nadie, tú no conoces a nadie. ¿Y dónde vas a trabajar? Porque mi viaje era Montevideo, Nueva York, escala en Nueva York, una convención en Chicago, donde ahí me iban a aceptar como miembro y ya como obrero me incorporaron como obrero. Pero antes de eso hubo una crisis. Y yo creo, hermanos, que en el tema del llamado hay una crisis, donde en esa crisis uno tiene que renunciar a muchas cosas. Porque tenemos que ser honestos. Uno sale de aquel lugar donde uno tiene sus redes de apoyo, sus redes de amigos, donde uno tiene su pastor, donde uno ha construido todo eso para iniciar una nueva etapa que es continuación de la otra. Y hermanos, llegué a un hogar donde me estaban haciendo una despedida y yo en mi mente, ¿y quién me va a sostener? Porque yo soy un inmigrante, yo entro como inmigrante, ¿quién me va a sostener? Y comenzaron a saltar mi mente esas preguntas, porque hermanos, somos humanos. Y aún mismo vemos a Abraham haciéndose preguntas también. Por ejemplo, hermanos, en el libro de Hebreos, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Salió sin saber exactamente a dónde iba, pero sabía que Dios lo iba a llevar a buen puerto. Dios no le dio un mapa, no lo dice la Biblia. Dios no le dio un GPS. Abraham salió confiando en el Señor. Quizás esa salida fue un poco difícil, ese desprendimiento, ese desarraigo, porque los sentimientos nos atan. Los sentimientos nos atan. A veces el sentimiento hasta una mascotita. Y dice, ay, pastor, no, eso no. Sí, hermanos. A Uruguay llegó un pastor con una palabra muy linda para todos los pastores, porque Dios le ministró que hay un área que la iglesia no está trabajando bien y es el área de los adolescentes, que es un área que hay que apuntalarla más. Y parece que uno de los integrantes o colaboradores de su iglesia iba a viajar con él, pero llegado el momento no viajó y le dijo, pero tenemos todo preparado, vamos a recorrer 3 países para llevar esta visión. Y él le dijo, ¿y con quién dijo? A mis gatitos y mis perritos, porque hablaba así era americano. ¿Con quién dejar mi gatito y mi perrito? Y el pastor le dijo, pero las almas son más importantes que tus gatitos y tus perritos. ¿Cuántos dicen amén? Pídele a alguien que te cuide tus gatitos y tus perritos, pero esto es más importante. A veces tenemos que aprender, hermano, qué es lo importante. ¿Qué es lo importante? Y a veces para que esto veamos cómo hay pequeñas cosas que nos atan. Y a este mensaje le vamos a poner rompiendo cadenas para servir a Dios. Porque hay cosas que nos atan. Miren, yo les voy a decir algo. A mí mi trabajo me encantaba. Me gustaba el trabajo que yo hacía y ganaba bien. Sí, pero era algo que me ataba.
eso no tiene valor eterno. Eso es algo pasajero. Es más, después esa empresa cerró. Yo me hubiera quedado sin eso. Pero Dios me estaba llamando a algo más excelente. Dios me estaba dando un privilegio. Me estaba haciendo un llamamiento santo para salir a la obra de Dios. Entonces fuimos a esa despedida, porque habíamos quedado en la despedida de una casa, que nos dijeron, hermano Ernesto, no se vaya, queremos despedirlo. Y habían varios hermanos, entre ellos una hermana que ahora es esposa de un pastor, y yo con la medio cabizbajo así, ¿no? Ah, Señor, y ahora el trabajo. Y de pronto, hermanos, Dios toma a una hermana y me comienza a reprender, pero orando fue eso, ya ni sabía lo que estaba pensando. Y me decía, hijo mío, no temas, porque yo te voy a sostener, porque yo te voy a proveer. Hijo mío, no te va a faltar nada. ¿Por qué temes? Yo te he llamado. Ay, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Una palabra importante, adecuada para ese momento en el cual yo estaba en esa batalla, donde sí había un llamado de Dios, pero yo también tenía mi tarea que me tenía amarrado y que no me dejaba salir, porque uno se hace muchas preguntas, ¿verdad? ¿Y cómo aquello? ¿Y cómo lo otro? Y cuando yo llegue, ¿y a quién conozco? ¿Saben que hay personas con llamado que nunca lo concretaron por esas cosas? Había una persona en Puerto Rico que era pastor, que fue llamado a Uruguay y empezó preguntando, ¿hay buenos colegios en Uruguay? ¿Hay buenos sanatorios o hospitales en Uruguay? ¿Hay cadenas de supermercados? Mira, hermano, cuando uno ya comienza a poner trabas, y al final, hermano, tantas trabas puso que nunca se concretó su llamado, y al final aún su familia se dividió. Hermanos, cuando Dios llama, como Dios llamó a Abraham, le dijo a Abraham, yo te llamo, no solamente te voy a bendecir, no solamente te voy a bendecir, sino que vas a ser un canal de bendición. Pero tienes que salir. Y ahí salí, llegamos al aeropuerto. Antes, ahora ya no hay más, pero antes en los aeropuertos habían como un balcón donde la gente despedía, y yo del avión miraba y me corrían las lágrimas. Ay, allá está mi mamá, allá están algunos de mis vecinos, allá está la iglesia, allá está. Era cantidad de gente despidiéndome. Y saben, hermanos, que de Montevideo a Nueva York, el enemigo siguió tirando dardos a mi mente, que el Señor lo reprenda. Porque en Efesios dice que el enemigo usa dardos para tirar a la mente, para que dudemos del paso que vamos a dar, para que seamos ambivalentes y no obedezcamos a Dios, pero uno tiene que ponerse firme. Y el enemigo me dijo, mira, tú llevas dinero en el bolsillo. Cuando llegues a Nueva York, porque tú estás triste, llorando, mira cómo estás, ¿cómo vas a llegar? El enemigo me hizo un panorama, hermano, que parecía una telenovela venezolana. Un dramático. Cuando llegues te van a tener que ir a recoger al avión así, desbaratado, como dicen en Puerto Rico. Pero tú vas a hacer algo, te compras el boleto, porque el dueño de la empresa te dijo que te espera. En la iglesia te dijeron que si regresas las puertas están abiertas. Y todo, el enemigo, hermano, siempre queriéndonos desviar de los propósitos de Dios. Pero de momento, y qué importante, hermano, conocer la palabra. Hay que leer la palabra, hermano, leerla, releerla, estudiarla, memorizarla. De momento vino un versículo a mi mente, el que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás, no es digno de mí. Y hermano, tomé ese versículo y le respondí al enemigo, mira,
El que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás no es digno de mí. Eso quedó atrás. Ahora voy camino a lo que me espera adelante. Y claro, la Biblia dice que Abraham salió sin conocer a dónde iba. Yo no conocía Puerto Rico, no conocía ni siquiera la familia de mi esposa. Iba con esa incertidumbre, pero esos son los primeros pasos, porque uno va madurando. Como cristiano uno va madurando. Y en ese madurar uno va conociendo a Dios, que Dios es fiel, que Dios no falla, que si Dios te dice te voy a bendecir y serás bendición, Dios va a cumplir esa promesa. Y cuando llego a la convención, antes de llegar a la convención llegué al hogar de una misionera que fue misionera de la iglesia de Caparra, la hermana Anneris y su familia. Ella no estaba allí, nos recibieron. Y era la época que los hermanos escuchaban a Marino. Y estaba aquello de que no hay salida, no hay remedio, es la gran tribulación. Y eso estaba todo el día en la casa, todo el día escuchando. Un lamento. Y hermano, se me pegó esa canción. Y pensé a cantar ese cántico, gloria al Señor, no hay salida, no hay remedio. Y bueno, y gozándome en el Señor. Y después otros coros tan lindos de aquella época. Y me voy a la convención. Y hermanos, allí conocí siervos del Señor. Pero de pronto tengo que ir al baño. Y miro al costado un uruguayo, y era el hermano Miguel Núñez Maritato, esposo de la hermana Ruth, que es pastora de AMIP en Miami. Él partió y le digo, ¿qué estás haciendo tú aquí? Y él me dijo, ¿qué estás haciendo tú aquí? Y ahí, hermano, ya me alegré de verlo, y ya aquella casa, nos fuimos todos para la misma casa a hospedarnos, y ya, hermano, aquella tristeza, aquello se fue, y comenzó el gozo del Espíritu. Y ese avión, hermano, lleno de boricuas, de puertorriqueños cantando. Y uno me decía, mira, ¿eres el novio de Anita? Sí, tú vas para... Y ya, y todos me saludaban, y yo ya me sentía en familia, porque somos una familia. Y hermanos, Dios a veces nos da bofetadas de enseñanza, porque yo decía, ¿quién me va a proveer? ¿Quién me va a dar? Y estaba yo en la casa por el día estaba en la casa de Anita y por la noche me quedaba en otro lugar, porque no es ético uno quedarse, aunque había lugar, había espacio, pero yo me quedaba en otra casa, por el día estaba con todos. Y la mamá de Anita dice, ahorita vamos a salir. Pero yo veía que pasaba la hora y no salíamos. Y ahorita significa en el correr del tiempo. En la mañana, en algún momento de la mañana. Yo decía, ahorita, ya. Y yo decía, pero Angelita, usted no me dijo que vamos a salir. Ahorita. Y salimos, hermano. Mirando tiendas, ella con su hija, Anita, y cómprate esto, hija, y cómprate aquello. Y yo ahí vi que a los hombres no les gusta mucho andar con tiendas porque demora mucho. Pero todo cambió cuando entramos a la tienda de hombres que me llevó la mamá de Anita. Ahí ya me gustó. Ahí me gustó. Y entonces ella me dijo, bueno, ahora quiero que elijas todo lo que necesitas acá. Todo lo que tú quieras, lo que quieras, elige. Entonces yo vi una camisa que me gustó y le dije, esta camisa, hermana Angelita. Una camisa. 4 camisas, 5 camisas, ve, elige 4 o 5. Y seguía hablando con Anita detrás que sí. Bueno, ahora pantalones, sigue con los pantalones, ahora sigue con esto, ahora sigue con lo otro. Y Dios me decía, te dije que te voy a sostener y que te voy a proveer y que no te va a faltar nada. ¡Oh, gloria a Dios! Mi alma te alaba. Dios no miente, hermano. Y ya allí cuando llegué a la iglesia de Caparra,
Me hice tantos amigos, jóvenes que me acompañaban a mi casa porque se iba caminando. Yo estaba en la casa del primo de Anita, que fue supervisor de la obra en Uruguay, y allí me quedaba y me acompañaban. Y unos cultos, hermanos. Yo dije, si yo me quedo un año acá en Puerto Rico, salgo, no necesito ni ir en avión a ningún país, salgo volando, porque unos cultos tremendos, hermano. El fuego de Dios, yo estaba encendido. Hermano, el enemigo me decía, vas a llegar arruinado, vas a llegar deprimido, vas a llegar poco menos que me quedaba a entender que me iban a buscar con una ambulancia al aeropuerto. Hermano, yo llegué con gozo, con alegría. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Porque, hermanos, hay un himno que dice que hay gozo en servir a Cristo. Fue difícil, fue dolorosa esa salida, fue doloroso ese desprendimiento, pero fue necesario. Fue necesario. Porque si yo no hubiera salido, yo hubiera quedado raquítico espiritualmente. No hubiera crecido, porque esos eran los tratos y los propósitos de Dios que Dios tiene con nosotros. Y hay un momento donde Dios también quiere cortar el cordón umbilical. Porque eso es como la persona. Hay una palabra en inglés que cuando un niño es apegado a la madre, pero después es joven, es apegado a la madre y después se casa y todo lo que va a hacer le pregunta a la mamá, le llaman es un mama's boy. Mama's boy, es como pegadito a su mamá. Y mamá, vamos a pintar la casa con mi esposa. ¿Qué color debemos de pintarla? Pero eso no lo consulte con su mamá, consúltelo con su esposa. Pero él todavía está amarrado, está atado afectivamente a su mamá. Y la Biblia dice que cuando el hombre se casa, dejará a papá y a mamá para unirse a su mujer y serán una sola carne. Por eso hay problemas en matrimonios donde no han cortado el cordón umbilical y en vez de esos dos son como 3 o 4. Él, la mamá, sí, pero yo le cocino mejor la comida a ella. Sí, pero yo le plancho mejor las camisas. Y ahí empiezan los choques. Entonces nosotros también espiritualmente tenemos que cortar amarras. Cortar amarras para servir a Dios. Dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero sabía que Dios lo iba a llevar al lugar indicado. Dios lo iba a llevar al lugar indicado porque Dios tenía algo para mostrarle y Abraham obedeció. Costó al principio un poco. Salió de ese ambiente nocivo porque la familia era inconversa y ustedes saben que los inconversos tienen otra mentalidad, no comulgan con las cosas de Dios. No comulgan con nuestro llamado, a veces hasta se oponen y Dios los saca de allí. Y dice la Escritura, y Dios le continúa diciendo, mira Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y saben una cosa? En esta promesa, bendeciré a todas las familias de la tierra, estamos nosotros incluidos. Todos, porque dice, no dice voy a bendecir a los hebreos, voy a bendecir a Israel, dice voy a bendecir a todas las familias, porque a través de Abraham iba a venir Cristo, quien iba a morir en la cruz por todos los hombres, no solamente por el pueblo hebreo, por el pueblo judío, sino por todos nosotros. Así que en esta promesa está usted, hermano, y estoy yo en esta promesa, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Dios le dijo, maldeciré a los que te maldijeren. ¿Y sabe lo que significa eso? La protección de Dios. No temas, porque yo voy a ser tu escudo y tu galardón. Yo te voy a guardar. Yo te voy a proteger. Obviamente que habían tribus que ocupaban las tierras. Él podría decir, sí, pero hay otras naciones en mi camino que me van a franquear el paso. Dijo, no temas.
el que se meta contigo se va a meter conmigo. Y la verdad que, hermano, a Abraham le temían. Una vez alguien quiso tocar la mujer de Abraham y Dios le habló un sueño y ese hombre quedó paralizado y lo llamó a Abraham, le dijo, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Pues ese hombre estaba aterrado porque Dios le habló un sueño. Ahí vemos a Dios salvaguardando, protegiendo. Hermano, Dios te va a proteger. No temas. Hermano, yo descubrí que gran parte del problema en mi llamado también eran temores. Porque no me quiero presentar acá como el pastor que él le fue fácil. No, hermano, yo tuve las mismas luchas que tiene usted. No soy diferente. Somos iguales, con las mismas luchas, con las mismas batallas. Yo tenía mis temores, tenía mis conflictos. Uno quiere sentirse seguro, quiere estar en el lugar de confort, pero a veces Dios nos saca de nuestro lugar de confort. Una vez vino mi supervisor, hace años, era colombiano, y me agarró del brazo así y me dijo, hermano Yenta, ¿cuándo va a dejar su Jerusalén? Ay, Dios mío, líbrame, Señor. Son cosas que a uno le cuestan, pero hermano, este es el momento de decirle sí a Dios. Y Dios tiene algo preparado, algo precioso preparado para nosotros. Y eso viene acompañado de experiencias. Eso me hace acordar al apóstol Pablo que salió, hermano, y Dios comenzó a sanar enfermos, Dios comenzó a glorificarse, se comenzaron a establecer iglesias en las diferentes ciudades, porque alguien salió. Porque alguien obedeció. En una oportunidad, a quien todos conocemos de hace muchos años, estaba orando a Dios, el hermano Ortiz, y él veía la necesidad en los países, y él oraba y decía, Señor, tu palabra dice, orad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Señor, llámalos. Y saben que Dios le contestó con voz audible, he llamado a muchos, pero no quieren obedecer. Ese es el tema, hermano. Hoy en día no es fácil lograr el compromiso. Las personas, por ejemplo, en el país donde yo estoy, bueno, asistir, amén, a la iglesia, sí, pero comprometerme en un liderazgo, comprometerme a ir a un anexo, comprometerme a discipular, comprometerme a colaborar en muchas cosas, ya eso cuesta. Porque la gente está distraída en otras cosas, están atados a otras cosas y es necesario que Dios rompa con esas cosas, que corte esas cadenas para que podamos ser libres y salir como salió este varón de Dios. Y dice la Escritura que se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Abraham vivió más de 100 años, creo que vivió como 170 años. Pero todos los años que vivió fueron provechosos. Dios hizo cosas grandes a través de Abraham. Y miren lo que ocurrió con Abraham, hermano. Dice que pasó Abraham llega a tierra de Canaán y pasó por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y llega allí a Canaán. Pero ¿saben una cosa? Que a medida que vamos caminando, Dios nos va orientando, Dios nos va guiando, Dios nos va hablando. Y dice que apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Tengan en cuenta que cuando estaban en Harán, sí, Dios le había hablado, pero no se le aparecía ahí, en medio de toda esa familia con ídolos. Pero ahora acá que Abraham ya había dado ese paso
de fe, de obediencia, Dios se le revela de otra manera. Dios se le aparece. Porque a veces queremos que Dios se nos revele, hermanos, pero nosotros estamos lejos de Dios. No estamos obedeciendo. Pero cuando hay obediencia, Dios se revela. Dios se glorifica. Dios nos habla. Dios nos muestra una visión y nos muestra como a Pablo el varón macedonio. Dios se glorifica. Y dice que Dios se le apareció a Abraham y le ratificó algo. A tu descendencia daré esta tierra. Lo mismo que te dije, te lo vuelvo a decir. Esto va a ser para toda tu descendencia. Y dice que Abraham edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Este altar era de capital importancia. Porque este altar que edificó Abraham, que no lo había edificado en tierra de Harán, capaz que no le hubiera gustado a la familia, le hubiera chocado a la familia, porque vieron que cuando uno convive con la familia inconversa, uno hasta para ayunar es un problema. Pero ahora él era libre. Y él dijo, ahora estoy con mi familia y ahora yo soy el jefe de la casa. Ahora Dios me ha dado instrucciones y voy a levantar un altar. Y dice que cuando levanta el altar, ahí Abraham comenzó a invocar el nombre del Señor, a exaltarlo. Gracias, Señor. Yo me imagino, gracias, Señor, tú me sacaste de mi tierra. Gracias, Señor, porque yo no me imaginaba que iba a haber estos valles, estos ríos, esto tan hermoso que tú me estás mostrando. Yo ni me lo imaginaba. Yo estaba atado, Señor, a aquellas cosas, Señor, insignificantes, aquellas banalidades, pero ahora tú me estás mostrando cosas que ni yo me imaginaba. Y ahí Abraham tenía comunión con Dios, alababa a Dios, pero también lo veía su familia. Cuando Abraham levantaba las manos, cuando Abraham encendía el fuego, cuando ponía el sacrificio sobre el altar, cuando Abraham allí también se entregaba a Dios cada día, porque el altar es algo que lo acompañó y donde diariamente Abraham buscaba el rostro de Dios y cultivaba su vida espiritual. Hermanos, quiero hacer una pregunta de esta mañana. ¿Tenemos altar? ¿Usted tiene su altar? ¿Usted tiene altar o vive sin altar? Hermano, el altar es importante. Oh, gloria a tu nombre. Yo conocí una misión que envía jóvenes a todo el mundo. Y saben que ellos tienen un requisito. Y se llama la hora quieta. Entonces, en esa hora que es obligatoria, todos se buscan un lugar donde tienen que estar a solas con su Biblia y ahí leen la palabra, oran, adoran a Dios, pero eso es constante. Y de alguna manera eso es un altar. Quizás uno comienza con eso, pero después el altar puede, gloria al nombre del Señor, tomar magnitud y llamarnos más veces, como Daniel, que dice que oraba 3 veces al día. Y ahí Abraham comenzó a tener comunión con Dios, comenzó a invocar a Dios. ¿Saben, hermanos, que incluso nosotros podemos hasta relacionar este pasaje con el lema? Porque en el capítulo 17:1, ¿usted sabe lo que dice en Génesis 17:1? Abraham anda delante de mí y sé. Abraham anda delante de mí y sé. Perfecto. Tenemos que dejar la mediocridad. Tenemos que dejar la superficialidad. Tenemos que dejar incluso hasta la religiosidad para tener un Dios de contacto, un Dios de altar, un Dios donde en ese altar hay fuego,
donde en ese altar hay sacrificio, donde en ese altar hay adoración, donde cultivamos nuestra vida espiritual. Porque aún en la obra misionera se requiere mucho esta búsqueda de Dios para caminar en la dirección de Dios. Y dice que edificó altar a Dios quien le había aparecido. Luego de allí se pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y vuelve a edificar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Pero hay algo acá. Acá se repite lo del altar. Vamos viendo cómo ese altar lo acompañaba, pero hizo una tienda. Ahora, ¿Abraham tenía recursos para hacerse una mansión? ¿Sí o no? Abraham tenía los recursos para hacerse una mansión. Pero ¿saben por qué él no se hizo una mansión? Porque Abraham decía, este no es mi lugar. Aquí vamos a hacer solo una tienda, porque yo voy a seguir caminando en pos del Señor. Yo no estoy aferrado a esta tierra. Yo no estoy aferrado a este mundo. Este mundo no es mi hogar. Yo voy caminando en pos de una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y eso tiene un nombre. Abraham se consideraba un peregrino, un extranjero en la tierra. Esta actitud es muy importante en todo creyente, porque si no nos enamoramos del mundo. Porque cuántas cosas hay que en el mundo nos enamoran. Ay, qué lindo si pudiera tener una camioneta Audi. Ay, qué lindo si pudiera vivir en un buen barrio. Y nos vamos enamorando y nos vamos atando. Y hermanos, lo que tenemos que tener nosotros, espiritualmente hablando, es una tienda. Porque estamos de paso. Estamos de paso. Amén. Para cumplir un propósito, para cumplir un objetivo, para dar testimonio, porque definitivamente Abraham después llegó a ser conocido hasta por todos los reyes de las comarcas y sabían que era un varón de Dios, que era un siervo de Dios. Y él iba caminando y tenía su tienda, gloria al nombre del Señor, y de pronto la armaba y la desarmaba y seguía caminando. Hermanos, hoy le vamos a decir, Señor, no me voy a detener. El enemigo me quiere detener, pero yo no me quiero detener. Les voy a contar un testimonio. No le pedí permiso a la persona, pero igual, si se molesta, le pido perdón desde aquí. Nosotros tenemos a la directora de Berea, la hermana Laura. Entonces ella hizo toda la universidad, hizo gran parte de la universidad y le quedaban unas materias para recibirse. Yo no recuerdo cuál era la carrera de ella. Si era biología, no sé qué era. Era una carrera importante y se gana muy bien. Y yo le dije, pero Laura, ¿por qué no terminas? Ella dijo, no quiero, porque a mí me gusta eso. Y si yo termino la carrera, porque yo la termino en un año, la termino, eso me va a atrapar y me puede sacar de los propósitos de Dios, porque yo sé a lo que Dios me llamó. Y allí está, hermano, sirviendo a Dios y llevando la palabra. En este último seminario ya van más de 100 anotados que se va a dar de homilética. Y ella está feliz sirviendo a Dios, gloria al nombre del Señor, dando la palabra, enseñando la palabra, entusiasmada, pero ella sabía que de pronto si se metía en eso iba a tener más dinero, iba a estar en otra posición económica, pero su corazón iba a estar afligido porque tuvo que renunciar a los propósitos de Dios para ganar más dinero. Entonces uno también tiene que elegir. Y Abraham yo creo que eligió, pues sabio, obedeció a Dios y dijo, no me quedo aquí, este no es mi hogar, el mundo no es mi hogar.
Hay otro siervo de Dios como Daniel que estaba en un palacio, pero dice que Daniel cada vez que oraba abría las ventanas que miraban hacia Jerusalén y él oraba hacia Jerusalén diciendo: ese es mi lugar donde está la casa de Dios y allí Dios nos va a llevar. El palacio era hermoso, mucho más hermoso de lo que pensamos, pero así como era hermoso era diabólico. Habían hechiceros, habían de todo, era pagano, y Daniel estaba en ese palacio, pero él decía: el palacio no es mi hogar. Como Moisés también dijo: aquí donde estoy con Faraón, en todo esto donde tengo tantas ventajas, donde soy príncipe, pero a esto Dios no me llamó, Dios me llamó a otra cosa. Y dice que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo que ser llamado príncipe de los egipcios. Hermanos, hizo la elección correcta. Yo me imagino algo, que si Moisés no hubiera obedecido, hoy iríamos a algún museo en Londres y estaríamos caminando. Bueno, esta es la momia de Tutankamón, esta es la momia de Nefiriti y esta es la momia de Moisés. Moisés prefirió no ser momia en Egipto, sino ser un siervo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y es más, cuando el Señor se transfiguró, apareció, gloria al nombre del Señor, con un cuerpo transfigurado. Dice que se apareció Moisés, resplandeciente, junto con Elías. Las momias no resplandecen, pero Moisés resplandece. También obedeció el llamado, edificó la tienda y de allí se siguió moviendo a otro lugar y vuelve a levantar el altar y dice que siguió invocando el nombre de Dios. Hermanos, tenemos que invocar el nombre de Dios. Señor, te alabo. Señor, te glorifico. Señor, tú eres grande. Señor, ahora que estoy ante tu altar, arrodillado aquí en mi cama o arrodillado aquí donde estoy, Señor, quiero decirte que te alabo, que te bendigo. Gracias porque tú me guías. Gracias porque tú me sostienes. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, porque tú me has mostrado tus caminos. Oh, gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor, porque estoy caminando por la tierra que tú me vas a dar. Tierra que fluye leche y miel. Gracias por esto que tenías preparado para mí. Gracias, Señor, porque tú cortaste las amarras. Y en esta mañana, ¿quiénes van a soltar sus amarras? ¿Quiénes van a cortar el cordón umbilical y le van a decir: sí, Señor? Sí, Señor. Yo antes, Señor, le decía al pastor: no, a martes no, me voy para el gimnasio. Y el jueves, hijo mío, oración, tengo inglés, pastor. Y el martes que viene tengo un velorio. ¿Con tanta anticipación, hijo? Porque a veces para poner excusas, hermanos, hay muchas cosas que nos están robando el tiempo que es precioso, porque el tiempo vale oro. Es tiempo de que muera Taré, que significa tardanza, demora, para que hoy demos ese paso de fe. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer un llamado. Miren, hermanos, cuando Dios llama, Dios respalda. Y el servicio en la obra es precioso. Aún en los lugares, mi hermano, aún en los lugares donde usted no se imagina. Porque yo personalmente conocí e invité a mi iglesia a una misionera. ¿Saben dónde trabaja ella? Como profesora, porque como misionera si entra, no entra con vida. Está en Afganistán. Entonces, ¿qué? ¿Con los talibanes? Sí. Ella no puede llevar su Biblia,
ella tiene que andar con Lucas, pero ahí ella está hablando de Cristo, hablando de Cristo, hablando de Cristo a las mujeres. Y hay personas que se están entregando a Cristo, entregando a Cristo. Ella sabe, ella ya le dijo a la familia, allí es un lugar peligroso, pero yo sé que es peligroso. Es más, ella salió en la televisión cuando cambiaron el régimen y volvieron de nuevo, y la rescataron, volvió a Uruguay y dijo, pero mi llamado es allá, y mi alegría es estar allá. Dice, esa alegría estar allá, y allá ella feliz. Porque no hay lugar más feliz donde podamos estar que el lugar donde Dios quiere que estemos. Porque Dios es el que da el gozo, Dios es el que da la alegría. No temas, mira, no temas. Yo sé que hay que vencer temores, yo sé que hay que vencer inseguridad, yo sé que hay preguntas, pero Dios no falla. Dios no falla. Así como llamó a su siervo Abraham y le dijo, te bendeciré y serás bendición. Así Dios te va a llamar para bendecir tu vida por la obediencia, pero para que tú seas canal de bendición. Y vamos a llamar a todos aquellos que hoy le quieran decir sí al Señor, a ese llamado, a decir, Señor, a donde tú digas, Señor. Si mi pastor, si alguien, si, aquí estoy, no tenga miedo, venga aquí adelante, porque hoy es culto misionero y Dios está llamando a muchas personas. No diga, ay, pero yo no tengo la capacidad, miren hermano, al que obedece Dios mismo lo va capacitando y usa a otro siervo de Dios para capacitarlo, pero esta es la mañana. Esta es la mañana donde Dios está llamando a muchos para su servicio, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y el Señor te dice, en esta mañana, hijo mío, hija mía, le necesito en la obra del Señor. Le necesito en la obra del Señor. No tema, no tema, no tema, no tema. Yo le voy a sustentar, yo le voy a proveer, yo le voy a proteger, yo le voy a guiar. Nadie se podrá levantar contra ti, porque yo seré tu escudo y tu galardón. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Esta es una mañana para rendirse al Señor. Una mañana para rendirse al Señor. Una mañana para entregarse al Señor de todo corazón. Señor, a donde tú digas, ya no voy a seguir peleando contigo, Señor. Sé que hay algunas cosas que me atan. Sé que hay algunas cosas que me quieren amarrar, pero en esta mañana, Señor, ayúdame a romper esas amarras para poder poner mi vida en tus manos y ser un siervo útil donde tú me necesites, Señor, donde tú me envíes. Quiero caminar como tu siervo Abraham, que caminó en fe, que se consideraba un peregrino, que sabía que por delante tenía una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Quiero caminar con esa fe, con esa confianza, con esa seguridad, porque tú no mientes, Señor. Alabado tu nombre. Siga ministrando. Maravilloso, Señor Jesús. Mira, Dios mío, las vidas que han pasado, Señor, con un corazón dispuesto, Dios mío. Mira, Señor bendito, Padre Celestial, toca sus corazones, sus vidas. Llénalos del poder de tu Espíritu, Señor.